comunicación entre dispositivos, procesos y sistemas. Básicamente la comunicación entre dispositivos y sistemas, los dispositivos que estarían generando información o que tienen que ser controlados por sistemas de nivel superior, como pueden ser los HMI, SCADA, sistemas MES o lo que sea que puede consumir información, se realizaría mediante una tecnología estándar que se llama tecnología OPC, y nosotros pues bueno, somos expertos en drivers para la comunicación con dispositivos de campo. Y por otro lado, Logitech Industrial Communications es experta en la comunicación entre dispositivos. En nuestro caso, lo hacemos para los buses de campo más utilizados en Europa, como son Profibus, y su evolución tecnológica, que es Profinet. Muy bien, respecto al centro de competencias de Profibus y de Profinet, del cual Logitech es el responsable, me gustaría comentaros qué son los centros de competencias. Los PICC, los Profibus International Competence Centers, son básicamente unos laboratorios homologados por la Asociación Profibus International. Están homologados con una serie de redes certificadas que nos sirven como laboratorio de pruebas, laboratorio de ensayos y laboratorio para poder impartir soporte técnico, poder realizar pruebas, certificar personas o ingenieros, etcétera, tanto en la tecnología Profibus como en la tecnología Profinet. Básicamente lo que hacemos es colaborar dentro de la asociación Profibus regional, en este caso la asociación Profibus España, en la cual bueno, formamos parte, por supuesto, Logitech, pero también todos los demás que estamos participando en estas jornadas de estos eventos online. En el mundo actualmente hay alrededor de 51 centros de competencias en 27 diferentes países del mundo, y esto lo que nos permite es asegurar que cuando se instala una red Profibus, sea en cual sea la parte del mundo que sea, siempre tendréis cerca un centro de competencias homologado, validado por la Asociación Profibus International. Por lo tanto, siempre tendréis un acceso a un soporte directo, estéis donde estéis del mundo. Y básicamente la idea principal es que los centros de competencias, su objetivo principal es aportar formación, aportar conocimiento y aportar soporte técnico a todas aquellas partes que lo puedan requerir. Este es un pequeño mapa de los diferentes puntos donde existen asociaciones regionales de Profibus. En este caso, la Asociación Regional de Profibus en España, que está formada por varias empresas, entre las cuales está Logitech. Y además, Logitech es el PICC, el Profibus International Competence Center. Como os indicaba, es este laboratorio donde nosotros podemos impartir estos servicios de soporte, validación, etcétera. Pero además, Logitech Competence Center es también el Profibus International Training Center. ¿Qué significa esto? Que Logitech, el centro de competencias de Logitech, es el único en España capacitado para impartir formaciones homologadas y certificadas por la Asociación Profibus International. Este es el aspecto que tiene nuestro centro de competencias. Básicamente es un aula, un laboratorio en el que tenemos una serie de redes, tanto Profibus como redes Profinet, para poder realizar las pruebas, los pilotos, los ensayos, las formaciones que pudiéramos o que pudieran ser requeridas. Tenemos una serie de personas homologadas y certificadas para poder impartir ese conocimiento e incluso para impartir formaciones y certificaciones. Es por eso por lo que somos un training center, tenemos personas únicas a la hora de poder impartir ese conocimiento. Logitech es el único centro de competencias oficial de Profibus en España, y por lo tanto, en el caso de que quisierais acceder a certificaros o necesitarais un laboratorio donde pudierais montar vuestros pilotos o probar vuestras redes, podríais sin ningún problema poneros en contacto con nosotros. Muy bien, a modo de pequeño resumen, ¿en qué consiste el Logitech Competence Center? Básicamente damos servicios de formación y certificamos tanto personas como redes. Damos soporte técnico, tanto para redes Profibus como Profinet. Cuando tengáis cualquier problema, que tengáis que diagnosticar una red, ya sea Profibus, ya sea Profinet, sin ningún tipo de problema, os podéis poner en contacto con nosotros, os echaremos una mano. Y también utilizamos el centro de competencias como centro de demo, para hacer pilotos, para hacer ensayos. Muy bien, yendo ya al motivo principal de esta presentación, el tema de la certificación.
Básicamente, lo primero me gustaría diferenciar que existen dos tipos o dos niveles de certificación. Por una parte, podríamos certificar una instalación, es decir, una red Profibus o una red Profinet, para lo cual necesitaríamos que quien certifique esa red debería ser una persona con el conocimiento y con los certificados adecuados, ¿de acuerdo? En cuanto a ventajas de tener una red Profibus o una red Profinet certificada, pues evidentemente el objetivo principal de un usuario final siempre va a ser tener su red en funcionamiento en todo momento. Es decir, el objetivo es tener la fábrica en marcha, tener las líneas trabajando. Una línea parada es una línea que no produce y eso es en muchas ocasiones inadmisible y que no sea por un fallo de comunicaciones. Entonces, para un usuario final podría siempre exigir que las personas que intervengan en el montaje y diseño de una red, ya sea una red Profibus, ya sea una red Profinet, el usuario final podría exigir al montador, al instalador, a los proveedores, les podría exigir que tuviesen unas certificaciones. Es decir, no solo que tuvieran un conocimiento acerca de la tecnología, sino también que pudieran demostrar ese conocimiento. Entonces, evidentemente, si quien monta una red lo hace correctamente porque tiene el conocimiento y lo puede demostrar, evidentemente la calidad de esa red será mucho mayor y evidentemente esa instalación durará muchísimo más tiempo estando en marcha, por lo tanto produciremos más y bueno, pues todos saldrán beneficiados, ¿de acuerdo? También un usuario final podría formar y certificar a su personal propio con un objetivo claro de que el personal interno sea capaz también de mantener las redes Profibus que no se hayan montado. Es muy frecuente que un proveedor monta una red Profibus o monta una red Profinet y una vez que ha finalizado, ha entregado esa red, el responsable del mantenimiento es la propia empresa, el propio usuario final. Entonces, siempre sería preferible que las personas encargadas tuviesen, además de esa experiencia, una capacidad de poder demostrar que efectivamente tienen ese conocimiento gracias a la certificación. Y por último, pues la ventaja para los integradores o para los proveedores, evidentemente sería el hecho de que ellos montarán redes mucho más fiables, acordes a los estándares marcados por la Asociación Profibus Internacional. Por lo tanto, eso generará instalaciones de mayor calidad, no tendrán problemas, el usuario final no les llamará y, por supuesto, una gran ventaja también podría ser considerada la de que se pueden diferenciar de la competencia. Cuando un ingeniero se certifica, recibe un certificado en papel, evidentemente, y además aparece en la página web de Profibus International. Por lo tanto, tiene muy fácil de demostrar que efectivamente esas personas tienen la certificación, no solo tienen el conocimiento, sino que pueden demostrarlo con el aval de la Asociación de Profibus International. Las certificaciones disponibles en todos los centros de competencias, en el caso, evidentemente, del Logitech en España, que somos el único centro de competencias, las certificaciones que tenemos disponibles son las siguientes. Se diferencian para la tecnología Profibus de la tecnología Profinet, tienen sus diferencias y, por lo tanto, los conocimientos que se deben adquirir son diferentes. Y en cada uno de ellos existen dos niveles. Uno sería el de instalador, que básicamente son cursos de formación teóricos y prácticos que terminan en un examen final. En el caso del instalador sería un curso en el cual se enseñan, una vez que una persona recibe unos planos de una red que hay que montar, pues el que tiene la certificación de instalador Profibus tiene la capacidad de entender esos planos y realizar el montaje de acuerdo a las normas marcadas por la Asociación Profibus. Pues, longitudes máximas, por dónde puede pasar el cable para intentar evitar ruidos, cómo se conectan las tierras, cómo se realizan cómo se montan los conectores, etcétera, etcétera. Es un curso que termina, como indicaba, en un examen final que tras su aprobado se recibe el certificado. Por otro lado, por encima estaría el de ingeniero certificado, ya sea de Profibus, ya sea de Profinet. La idea es que también es un curso teórico y práctico. Se incluye el conocimiento impartido en el curso de instalador, porque un ingeniero tiene que saber también montar la red, pero además se enseña cuáles son todas las normas a la hora de diseñar una red Profibus. Es decir, por un lado, empezar desde cero, desde un papel en blanco, para montar una red desde el dibujo hasta montarla físicamente y siempre con la garantía de que se cumple con todas las normas marcadas por la Asociación Profibus Internacional. Por otro lado, anteriormente indicaba
que bueno, las personas se pueden certificar, pero no solo las personas, sino también las redes que tengamos montadas. Un usuario final puede decir, bueno, yo tengo una red que me la han montado, me gustaría que alguien con la capacidad de certificarla me dijera que efectivamente se cumplen todas esas normas y que la red funcionará correctamente. En muchas ocasiones, cuando se entrega al usuario final una red Profibus o una red Profinet, básicamente una de las demostraciones que se hace para determinar que la red está bien es simplemente comunican todos los nodos, sí o no. Si comunican, se da por supuesto que todo está bien, y si no comunica, se da por supuesto que todo está mal. Realmente entre el blanco y el negro hay una gran escala de grises, ya que Profibus es un protocolo que ha sido diseñado de una manera muy robusta, de manera que aunque no se cumplan todas y cada una de las normas marcadas, es posible que haya comunicación. Por lo tanto, habría que valorar no solo el hecho de que comunica o no comunica, sino hasta qué punto comunica o cómo estoy de cerca de perder la comunicación. Eso se puede realizar con una serie de herramientas, una serie de análisis y una serie de pruebas que certifiquen esa instalación. ¿De acuerdo? Entonces, si me han montado una red que comunica, pero no se han cumplido todas las normas, o hay ciertos elementos, o me han pasado un cable por cerca de otro cable de potencia que me introduce interferencias o lo que sea, con el tiempo, los elementos se van degradando en su funcionamiento y por lo tanto podríamos llegar a tener situaciones en las cuales hayamos elegido material incorrecto que se degrada con mayor rapidez o que las interferencias cada vez nos afectan más. Es por esto por lo que sería muy interesante en muchas ocasiones a la hora de validar o de recepcionar una red, no solo decir un comunica o no comunica, sino hasta qué punto esta red está bien montada, ¿no? La certificación de una red Profibus solo la puede realizar un ingeniero certificado, que tenga el conocimiento y que tenga las herramientas adecuadas. Muy bien, desde el punto de vista del usuario final, una de las cosas que debería exigir siempre cuando va a aceptar una nueva instalación son algunos elementos de lógica, vamos a decir, pero que no siempre se cumple, ¿vale? Por ejemplo, en la parte física, pues bueno, una de las primeras cosas que debería exigir el usuario final es que se le entregue la documentación acerca de esa red. Documentación que debería incluir información acerca de cuáles son los elementos que lo componen, cuáles son sus direcciones, cuáles son los modelos concretos de los nodos, qué cables han sido utilizados, cuáles son las longitudes exactas, por dónde pasan exactamente esos cables, dónde se han puesto las resistencias, cómo están conectadas las tierras, etcétera, etcétera. Ciertos elementos físicos que son, entre comillas, relativamente fáciles de comprobar, ¿de acuerdo? Pero por otro lado hay que tener en cuenta que Profibus, por el cable, viajan tramos, viajan datos, y esos datos, de alguna manera, hay que analizarlos. Entonces, existen herramientas para el análisis de esas tramas, que pueden estar escuchando e interpretando la información que está viajando, de manera que pueden detectar tramas que se han perdido, tramas que se han corrompido, tramas que no tienen sentido. Un maestro que le está preguntando a un esclavo algo de información y el esclavo contesta algo que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que el maestro ha preguntado. Todo ese tipo de información que puede ser obtenido con herramientas que nos ayudan a determinar si la red está funcionando correctamente. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Profibus DP, por ejemplo, es un 485, entonces la señal eléctrica tiene que tener una forma cuadrada, perfectamente cuadrada, los bits, los unos y los ceros. Y hay ocasiones en las que por no seguir ciertas normas esa señal deja de ser cuadrada. Pues, por ejemplo, nos olvidamos de poner una resistencia terminadora, pues provocaría unas reflexiones en el final de la línea que provocaría pues una alteración en esa señal cuadrada. O por ejemplo, tenemos el cable de datos, el cable de Profibus cerca de algún arrancador, algún variador, algún motor que nos introduce ruido electromagnético, pues cada vez que arranca pues nos puede provocar fallos en las comunicaciones. Todo ese tipo de información se puede obtener con herramientas específicas, con conocimiento de utilización de esas herramientas, y recuerdo que para la certificación pues la persona que os ponga ese sello debería ser una persona que tenga el certificado de la asociación Profibus. Muy bien, para una
red Profibus, básicamente lo que hay que seguir son las reglas marcadas por la guía de instalación de Profibus. Simplemente es seguir una serie de normas que están muy claras. Profibus ya tiene muchos años en el mercado y las normas están muy claras. Se han hecho infinidad de diagnósticos de redes, mantenimiento, certificación de redes y por lo tanto está muy claro qué es lo que hay que seguir. Normalmente lo más habitual en Profibus suele ser que los fallos provengan de no seguir ciertas normas, especialmente en el aspecto físico. Para la velocidad a la que nos movemos hacemos cables demasiado largos, o incluso demasiado cortos, no ponemos una resistencia, no hemos conectado bien las tierras, etcétera, etcétera. Sería interesante que quien nos hiciera la certificación o el diagnóstico de la red Profibus fuese una entidad completamente independiente con respecto a los intereses del usuario final o los intereses del proveedor o del instalador. Me explico. Si quien se encarga de certificar o de validar que la red cumple con la normativa es el propio instalador de la red, pues evidentemente todo lo intentará pintar de color de rosa, intentando minimizar pues los posibles fallos o incluso ocultarlos. En este caso nosotros, desde el Centro de Competencias, nos consideramos una entidad completamente independiente de los intereses tanto de un lado como de otro y nos dedicamos a realizar certificaciones y validaciones de instalaciones de Profibus y también de Profinet. Y simplemente lo que hacemos es diagnosticar todo lo que está ocurriendo, certificarlo y entregar el informe correspondiente para asegurar que todo lo hacemos de una manera completamente independiente, sin trampear, entre comillas, los resultados para no balancearnos ni por los intereses ni siquiera por uno de los lados o por el otro de los lados. Muy bien, en el caso de la certificación de las redes Profinet, indicaros que Profinet es una evolución tecnológica de Profibus, nos permite el uso de redes Ethernet y por lo tanto nos permite una topología mucho más flexible. En Profibus todo debería ser un bus, no se permiten estrellas en principio, se pueden hacer, pero bueno, de aquella manera, ¿no? Sin embargo, en Profinet es algo completamente normal, se pueden hacer anillos, se pueden hacer comunicación en bus, se puede comunicar en estrella, en árbol. ¿Qué es lo que ocurre? Que este aumento en la flexibilidad nos trae otro tipo de problemas o otro tipo de no conformidades a la hora de montar estas redes. Hay que tener más cuidado, hay que tener más conocimiento. Igual que en Profibus, en Profinet existe una guía de instalación de Profinet en la cual se marcan cuáles son las normas a seguir a la hora de montarlo, toda la red Profinet. ¿Qué es lo que ocurre? Que a día de hoy no existe un estándar establecido para la certificación de las redes Profinet. ¿Qué es lo que está ocurriendo a día de hoy? Pues bueno, pues que hay ciertos usuarios finales, especialmente en la industria del automóvil, ya que ellos pues al final son los que van un poquito por delante de los demás, son los que ya están montando redes Profinet. Como os indicaba, hay unos usuarios finales que son ellos mismos los que se están definiendo sus propios protocolos de certificación de sus propias redes. Es decir, ellos son los que definen las normas que deben cumplir los proveedores, los instaladores, a la hora de validar esa red Profinet. Realmente lo que acabará ocurriendo es que la Asociación Profibus Internacional se encargará de recopilar esa información, unificarla y mostrar o definir un protocolo estándar acorde a pues a lo que ya han ido haciendo pues algunos de esos usuarios finales. ¿Cómo lo están haciendo? Pues realmente en el mercado ya existen ciertas herramientas que miden ciertos parámetros de la red Profinet. Y básicamente lo que se hace es, a base de experiencias, de prueba y error, lo que están haciendo es, con la información obtenida con esas herramientas, determinan cuáles son los valores o los márgenes aceptables para cada uno de los parámetros que se mide con cada una de esas herramientas. De la misma manera que con Profibus, en el caso de aceptar o de que vayamos a recepcionar una red Profinet, deberíamos analizar o deberíamos exigir al instalador dos aspectos. Uno, por una parte, lo que sería la parte física y de configuración, y por otra parte, el tráfico, los datos que están viajando por la red. En la parte física,
pues lo que deberíamos exigir es, evidentemente, el uso de dispositivos homologados y de calidad, pero la documentación, deberíamos exigir documentación acerca de cuáles son los nodos que componen nuestra red Profinet, con información, pues, por ejemplo, la dirección IP. Recordamos que los nodos, en este caso, ya se mueven en un mundo Ethernet, por lo tanto, tienen una MAC con su conector Ethernet, pero luego dentro del bus Profinet tendrán un número de dispositivo, tendrán un archivo de configuración, tendrán una serie de datos que nosotros deberíamos exigir al instalador para tenerlo todo perfectamente controlado. También deberían medirnos, existen herramientas para medir la atenuación de la señal a lo largo del cable. ¿Qué ocurre? Cuanto más largo es el cable, más se atenuará la señal hasta el punto de que llegará a no ser válida esa señal. Entonces, deberíamos utilizar siempre cables de una buena calidad, con conectores de buena calidad, pero también, además, deberíamos asegurarlo con unas herramientas que nos midan cuál es la atenuación de la señal en dB, en función de la longitud. Y, por supuesto, deberíamos exigir cuáles son las longitudes de los cables. Este es un punto que muchas veces ocurre también en Profibus. Es un punto que suele ocurrir, que a nosotros nos llega un papel con el diseño de la red Profibus o con el diseño de la red Profinet y el papel lo aguanta todo, realmente. Yo puedo poner dos cajitas que representan dos nodos y una línea que une esos dos nodos. ¿Y qué longitud implica esa línea? Pues la verdad es que en el papel es muy cortito y no hay ningún problema. Ahora, ese cable en la vida real hay que montarlo, y hay que montarlo por una canaleta que esté lejos de los cables de potencia para que no se vea afectado por ruidos electromagnéticos, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que esté todo montado, deberíamos exigir un listado de todas las longitudes de todos y cada uno de los cables y por dónde pasan. Eso desde el aspecto físico. Desde el aspecto lógico, o de los telegramas o datagramas que viajan por el cable, pues bueno, en este caso aquí hay un poquito más de libertad. Como os indicaba anteriormente, lo que está ocurriendo es que no hay un protocolo homologado por la Asociación Profibus International estándar, y entonces lo que están haciendo algunos usuarios finales es buscan en el mercado determinadas herramientas que den los resultados de ciertos parámetros que pueden ser considerados interesantes, como por ejemplo la tasa de fallos. Hay herramientas en el mercado que nos indican, que nos están escuchando todos y cada uno de los mensajes que están viajando por la red y los interpretan indicando pues, si son mensajes que son correctos o que no son correctos, que no tienen sentido, que se ha corrompido, que ha llegado fuera de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay algunos estándares que indican que con esas herramientas midiendo, pues debería ser erróneo tan solo 1 de cada 1.000.000 de mensajes, por ejemplo. Otro de los parámetros que se pueden medir con alguna otra herramienta puede ser la utilización del ancho de banda. En Profinet, que se utiliza un cable Ethernet, se puede trabajar incluso, en Profinet se puede trabajar incluso a 100 megabits por segundo. Sin embargo, es muy interesante o es importante reservarse un determinado ancho de banda por si existe algún pico de consumo por el motivo que sea, y la experiencia, tras varias certificaciones, revisiones, etcétera, la experiencia nos dice que se aconseja utilizar tan solo el 20% del ancho de banda disponible, es decir, en una red de 100 megabits por segundo, pues trabajar en Profinet a 20 megabits por segundo. Por otro lado estaría el data throughput o flujo de datos, que, básicamente la idea es que por un cable Ethernet puede viajar muchísima información y muy rápido, pero es posible que el PLC no pueda gestionar toda esa información, porque puede ser mucha. Entonces, también a base de experiencias se ha establecido un estándar que se aplica en muchas redes Profinet de 4.500 bytes por milisegundo, que esa tasa o ese flujo de datos lo puede absorber la mayoría de los PLCs actuales. Evidentemente, con la mejora de los dispositivos, los maestros, etcétera, estos números se podrían llegar a aumentar. Por otro lado está el jitter, y este sí que es un punto que es importante medirlo. El jitter mide la diferencia de tiempos entre el momento en que debería llegar una orden al dispositivo I/O y el momento en el que realmente llega. Es una desviación de tiempos. Claro, si llega mucho más tarde de lo que debería haber llegado, el mensaje
puede no tener sentido. Esto es especialmente importante en un control de ejes, por ejemplo, donde los elementos tienen que estar bien sincronizados. Entonces, el jitter se mide en un porcentaje respecto a la tasa de refresco. La tasa de refresco viene a indicar el tiempo de ciclo entre que el maestro envía una trama y el dispositivo responde, ¿no? Entonces el jitter nunca jamás debería ser mayor que la mitad del tiempo de ciclo, de la tasa de refresco. Insisto mucho, estos son algunos de los parámetros que se miden porque hay herramientas para poder medir estos parámetros. No obstante, puede haber más herramientas y más parámetros que podrían ser interesantes, aunque, como indicaba anteriormente, en la actualidad no hay un estándar marcado, aunque esperemos que en breve lo haya. Muy bien, simplemente a modo de finalización, recordar algunas de las ideas que he querido enviar a lo largo de esta presentación. Logitech es el centro de competencias, por lo tanto somos la entidad que podemos certificar y formar a los ingenieros en España. Y bueno, podemos realizar también certificación y diagnóstico de redes, ya que tenemos una serie de herramientas, y hablar pues de las ventajas de las certificaciones, es decir, una garantía de que la red funciona. Si está bien montada, funcionará más tiempo y con menos interrupciones, lo cual siempre es bueno para todos. No sé si hay alguna pregunta. En cualquiera de los casos, en la imagen podéis ver mi dirección de correo electrónico. Podéis enviarme correos electrónicos y yo os intentaré contestar. Veo que hay una pregunta. Un segundito. Me preguntan si hay algún sitio donde se pueda encontrar el calendario de formación, precios de los servicios, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente, el Centro de Competencias de Profibus tiene una página web. Voy a mostrarlo, que sería www.competencecenter.es. ¿De acuerdo? Es como el final de mi dirección de correo electrónico, precedido del www, donde podemos ver los servicios de formación, por ejemplo, en los cuales se habla con mucho más detalle, porque yo apenas tenía 30 minutos, se habla con mucho más detalle de cuáles son algunos de los cursos que damos. Algunos son cursos de conocimiento, básicamente para aprender algo de la tecnología, pero hay algunos que son certificados. Por ejemplo, el curso de ingeniero certificado Profibus. Son 4 días, se indica cuál es el importe y existe un calendario de formación en el cual pues podéis ver tanto en nuestras instalaciones de Barcelona como las de Bilbao como las de Madrid impartimos cursos presenciales. Las certificaciones todas ellas son presenciales y hacemos algunos eventos online también como este con la idea de son cortitos simplemente para indicar algunos ejemplos o algunas ideas, alguna formación básica. Insisto, las certificaciones son siempre presenciales. No sé si hay alguna pregunta más. Vamos a permitir unos instantes. Muchas gracias, Héctor. Vamos a permitir unos instantes para que nos puedan plantear las preguntas bien vía chat o bien, muy bien, desilenciando los micrófonos, y si no, pues daremos la sesión por finalizada. Perfecto. De todas formas, si una vez que haya que los asistentes hayan digerido esta información, es posible que les surja alguna duda. Por lo tanto, no hay ningún problema. Que me envíen, por favor, un correo electrónico y yo me pondré en contacto con ellos para intentar resolver todas las dudas que les pueda surgir. Aunque no sea ahora, pues a posteriori. Muy bien, entonces, si nadie tiene ninguna duda más, os recuerdo que hoy ya nos han enviado una pregunta. Hablas de herramientas para comprobar si la comunicación es correcta. ¿Podrías indicarnos alguna? David nos pregunta. Sí, hombre, por ejemplo, en el mundo Profibus
nosotros en el centro de competencias tenemos unas herramientas que son las que utilizan nuestros ingenieros para validar, diagnosticar y certificar las redes. Y bueno, nosotros las tenemos también disponibles para que busquéis información en nuestra página web. Nosotros tenemos analizadores de redes Profibus, por ejemplo, como puede ser esta herramienta. Esta herramienta, que la tenemos nosotros para uso nuestro, también la distribuimos. Por lo tanto, podemos ofertaros este tipo de herramientas. Son herramientas que dan información, se llama Profitrace, de un fabricante que se llama Procentec. Dan información, según la enchufas, de lo que se llama Live List, es decir, listado de todos los componentes que forman parte de nuestra red en una forma matricial. Nos dan un listado de las estadísticas, es decir, cuántos mensajes buenos con respecto a cuántos mensajes malos filtrados por cada uno de los posibles nodos de nuestra red Profibus. Podemos guardar esos mensajes que se están intercambiando, o podemos simplemente verlos. Importantísimo, y este es un punto muy interesante, que es el hecho de que nos permite ver la forma de onda. Durante la presentación nos indicaba que la forma de onda debería ser cuadrada en Profibus. Pues bien, cualquier alteración, por ejemplo, una falta de una resistencia terminadora, unas tierras mal conectadas, un ruido introducido por ruido electromagnético por el ambiente, nos puede provocar que esa forma de onda no sea perfectamente cuadrada. Entonces podríamos por lo menos ver qué es lo que está ocurriendo. Con la experiencia, nosotros, con nuestros ingenieros tienen mucha experiencia, con la experiencia ya simplemente por la forma de la interferencia, muchos de ellos ya saben cuál puede ser el origen de esa malformación. Nos da información acerca de los niveles de tensión, nos muestra la forma o la topología que tenemos en nuestra red. Esto yo os indicaba anteriormente que en el papel un ingeniero cuando diseña simplemente pone varias cajitas unidas por una línea. Pero claro, esto en la realidad hay ocasiones que tienes que pasar el cable por donde puedes, ¿no? o por donde se debe, pero evitando ciertas partes, y esto provoca que haya longitudes mayores de las que pensamos o menores o lo que sea. Entonces esta herramienta nos muestra incluso cuáles son las longitudes reales de cada uno de los cables unidos entre un nodo y el siguiente. Nos muestra informes. Nos genera informes. Estos informes además son informes muy completos que para los usuarios finales les dan muchísima información y normalmente suelen tenerlo validados como informes correctos. Y esta herramienta en concreto tiene la posibilidad también incluso de actuar como maestro. En Profibus los esclavos no responden a no ser que haya un maestro que pregunte. Y hay ocasiones en las que, pues por el motivo que sea, pues una máquina que todavía la estamos montando no tenemos el maestro, o aislamos un segmento porque nos está dando problemas, nos hemos quedado sin ese maestro o lo que sea, pues bueno, pues podemos utilizar esta herramienta, que no es más que una cajita del tamaño poco más pequeño que un iPad, por ejemplo. Esta herramienta puede actuar como maestro, es decir, puede generar el tráfico necesario a partir de los GSDs de los nodos, puede generar el tráfico necesario para poder recoger toda la información de los puntos anteriores, el live list, las estadísticas de mensajes respondidos correctamente, el almacenamiento de los mensajes, ver la forma de onda, etcétera, etcétera, todos los demás elementos. Existen más productos. Yo os invitaría a para que visitarais la página web del Centro de Competencias, donde además de los servicios de formación tenemos una parte de productos que nosotros son los que nosotros utilizamos para el análisis de las redes Profibus y Profinet, las tenemos a disposición también del público en general, aquellos que estén interesados en este tipo de herramientas. Nos suele pasar con frecuencia que nuestro ingeniero va a una red, a un cliente final a analizar una red, le ven con esta herramienta, ven lo versátil que es, lo potente que es, y entonces en muchas ocasiones nos piden para adquirir esta herramienta. No sé, Andrei, si hay alguna pregunta más. No veo ninguna pregunta más, al menos de momento. Muy bien. De todos modos, pues vamos a permitir unos instantes más, y en el caso contrario, pues
Muy bien, ya no hay ninguna pregunta más. Muchas gracias a todo el mundo por asistir. Y bueno, recordaros que este congreso aún dura por el día de hoy y el día de mañana. Mañana acabará con una sesión resumen a las 12 horas. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Un saludo, hasta luego. Un saludo.